Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, Alejandro. A continuación nos dará su plática la doctora Yolanda López Vidal. La doctora López Vidal actualmente se encuentra trabajando en el programa de Inmunología Molecular Microbiana en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde hace muchísimos años la doctora López Vidal ha trabajado con la interacción de patógenos infecciosos hospedero. Se ha especializado en Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Helicobacter pylori. El día de hoy nos va a venir a platicar sobre el éxito, yo creo que es el éxito que ha tenido con una vacuna intranasal para el tratamiento de infecciones de Escherichia coli. Doctora, ¿este o aquel? Es que te tienes que leer. Muy buenas tardes, una disculpa por el retraso, pero aquí estamos. Y efectivamente les voy a hablar de cómo se hicieron las primeras observaciones, cómo se pensó en que la vía nasal podría ser muy atractiva para las infecciones de tipo entérica y de dónde surge el candidato o la molécula que puede realizar esta función. Entonces, en esta ocasión, esta es una diapositiva que pertenece a los Institutos Nacionales de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, lo tienen publicado en su boletín, y lo que muestro aquí es la presencia de cómo la diarrea se presenta en México a través de 2 años consecutivos. Esto fue en el año 2001 y 2002, y cada uno de estos colores representa un patotipo diferente. Perfecto. El patotipo del cual nos vamos a referir el día de hoy se llama Escherichia coli enterotoxigénica, y ustedes pueden observar que por mucho es la más frecuente y la responsable de las diarreas en 2 poblaciones claves. Una, niños menores de 5 años, otra, viajeros que vienen de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Entonces es muy cómodo pensar que una vía como es la nariz pudiera ser utilizable. Esta es la frecuencia con que estos episodios que les presenté en la diapositiva anterior se asocian a diferentes sintomatologías. Como la mayoría de ellos está asociada a diarrea, es una diarrea aguda, autolimitada, y en ocasiones se acompaña de la presencia de vómito o presencia de sangre. Para un niño que cursa el primer año de edad, es muy importante saber que al menos tendrá en promedio 3 episodios por cada patotipo. Entonces, imagínense el grado de destrucción a nivel epitelial y la pérdida de ese periodo de nutrición que impacta en un futuro en el desarrollo tanto físico como intelectual. Y entonces, resumiendo, para Escherichia coli se encuentra altamente predominante en América Latina, en Asia y en África. Y va de la mano con las condiciones socioeconómicas y el dinero que el país le destina a la salud y a la calidad del agua que recibimos en casa. La colonización se debe a que esta bacteria entra por la boca por contaminación fecal. Son las heces de otro individuo el que contamina el alimento, el agua o el contacto directo, y ingresará por la boca, y el órgano de choque es el intestino delgado. Y para que esta patogénesis se lleve a cabo, se requiere primordialmente, el primer evento que dispara la patogénesis es la adherencia. Y una vez que la bacteria logra adherirse, la bacteria se multiplica. Después de que se multiplica, se coloniza y secreta sus toxinas. Y como tiene un mayor número de factores de virulencia, pues compite con las Escherichia coli que se encuentran como la microbiota normal en este intestino delgado. A estas estructuras, que son las responsables de la adherencia, se le denominan fimbrias o factores de colonización. Además de ellos, lo que también son capaces de sintetizar y excretar al medio ambiente son 2 toxinas, una
termolábil y la otra termoestable, que van a alterar la secreción de los electrolitos, y los que normalmente se absorbían ahora se desechan. Y entonces el sodio y el cloro, y hay moléculas de agua por cada bacteria, por cada molécula que secreta de la Escherichia coli, de la toxina termolábil y termoestable, pues se traducirá en el número de moléculas de agua que salen de la célula al lumen intestinal. Esto se combina con los alimentos que se ingirieron con ellos y se traduce en diarrea. Muy bien, esta es una fotografía al microscopio electrónico de Escherichia coli enterotoxigénica. Estas prolongaciones del citoplasma es lo que les vine mencionando como fimbrias o factores de colonización. Hay 4 familias, se han determinado más de 20, existen diferentes sitios de unión a nivel del intestino delgado, y en la familia más frecuente por estudios epidemiológicos hecho por mi grupo y por otros grupos más, se ha demostrado que en América Latina la fimbria más frecuente es la que pertenece a esta familia. En un estudio también realizado por mi grupo epidemiológico, en colaboración con el doctor Juan Calva, lo que hicimos fue una observación comunitaria. Visitamos durante un año a 500 niños que iban de 0 a 5 años. ¿Y qué hicimos con ellos? Les tomábamos una muestra fecal y una muestra sanguínea cada 3 meses. Y determinamos con qué frecuencia estos niños mexicanos, de forma asintomática o sintomática, con o sin diarrea, eran capaces de enfermarse y qué tan frecuente Escherichia coli enterotoxigénica se presentaba. Y con los sueros lo que hicimos fue, a través de un diseño de las proteínas de la fimbria o de los factores de colonización, una síntesis in vitro en forma de 8 péptidos que se sobrelapaban perfectamente. Esto fue diseñado por Heisen para allá de los años 90, y lo que hicimos fue sobrelapar toda la secuencia que constituye esta fimbria, que es 141 aminoácidos, y esto quiere decir se sintetizó del 1 al 8, del 2 al 9, etc., hasta llegar al 141. Y con los sueros de los niños que participaron en el estudio epidemiológico, teníamos el suero previo o agudo y el convaleciente. Y así fue como identificamos este epítopo lineal común que pues salió de la comunidad y llegó al laboratorio. Lo primero que hicimos fue un análisis en la computadora, en el cual determinamos en forma simplemente por la posición de los aminoácidos que se encontraban a lo largo de esta secuencia, cuáles eran los sitios hidrofílicos o los datos experimentales que se obtenían ya sea por mi grupo o por otros, como en el caso de Cassels, que lo hizo en monos. Recuerden que los datos nuestros provienen de la comunidad y había un sobrelapamiento importante, así como sus características de hidrofobicidad y sus alfa y beta hélices, de tal forma que esto, nada más mostrándoles aquel epítopo que fue ampliamente reconocido por los sueros convalecientes de los niños. Nosotros hicimos la historia al revés del doctor Alagón. Primero nos fuimos a la comunidad, observamos la enfermedad y luego nos regresamos al laboratorio, y lo que hicimos es la búsqueda de qué reconocían los anticuerpos de estos niños que sabíamos que se habían infectado de forma natural, con o sin síntomas, y los contrastamos con una población no endémica, y en esta ocasión colaboramos con Suecia, en donde las infecciones causadas por Escherichia coli enterotoxigénica fueron nulas. Y de tal forma que en la diapositiva previa les mostraba del 1 al 145, y en esta solamente les muestro del 33 al 51. Esta región
contenida en la diapositiva anterior, fue por mucho el epítopo común lineal que comparte la familia de 20 fimbrias que pertenece al factor de colonización tipo 1 y que era ampliamente reconocido por los sueros convalescentes de estos niños y que no fueron identificados por sueros de niños y adultos provenientes de Suecia. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una revisión en la literatura y efectivamente existen vacunas desarrolladas por otros grupos franceses y suecos en los cuales se utilizan toda la bacteria. ¿Cuál era el issue que tenían? Que no podían vacunar a los niños porque el nivel del contenido del lipopolisacárido es una endotoxina muy potente y esto no permitía ser licenciada ni patentada en sus entonces y mucho menos habían explorado la vía intranasal. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una vacuna administrada con esta región que les presenté en la diapositiva anterior por la vía intranasal. ¿Por qué? Porque es una proteína y si la dábamos por vía oral, la concentración de proteína que requeríamos era 1000 veces mayor y la probabilidad de que los ácidos gástricos la destruyan es muy alta. Y también había ya acercamientos claros de otros grupos de investigación que habían purificado todas estas fimbrias de todas estas cepas, las habían contenido en cápsulas, las habían administrado y estos estudios resultaban poco exitosos. Y entonces nosotros no solamente no le dábamos la oportunidad a los ácidos gástricos de destruirla, sino que además disminuíamos las concentraciones de antígeno administrado. Y utilizamos 2 subunidades que ya están licenciadas en el mercado y que tienen un alto parecido a la subunidad B de la toxina del cólera, que se comparte con la toxina termolábil de Escherichia coli enterotoxigénica. La reactividad cruzada de estas 2 moléculas es del 99%. Y otro adyuvante que también está descrito como un importante adyuvante mucosal para ver si el estímulo se podría comparar con una molécula que compartían estos 2 patógenos. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es cómo evaluamos la respuesta, cómo determinamos la proliferación y cómo demostramos que la inducción en un sitio es capaz de hacer homing y llegar al sitio de acción para posteriormente establecer bajo condiciones fisiológicas cómo se comportaban este epítopo común lineal con esta subunidad en un pH 7,4 a una temperatura de 37 grados. ¿Por qué? Porque obteníamos resultados que no lográbamos del todo definir. Entonces, la estrategia era inmunizar al 0, 7 y 28 días. Estos son diseños experimentales en ratones, ¿sí? En los cuales por vía intranasal al control no le dábamos nada. Teníamos otro control con el cual solamente lo inmunizábamos con cualquiera de los adyuvantes mucosales. La inmunización exclusivamente con el péptido y la combinación del péptido y el adyuvante mucosal, ya sea las unidades, la toxina del cólera o el CRI1A. Al término de ello, lo que hacíamos era retar a estos animales con la bacteria viva. Y esa bacteria viva se la inoculábamos a través de una sonda al estómago. Y evaluábamos por cuánto tiempo el animal fue capaz de excretar esta bacteria por una prueba que es muy sencilla, que es la hemaglutinación, porque sabemos que estas fimbrias tienen como propiedad hemaglutinar eritrocitos sanguíneos humanos del tipo A en presencia de manosa. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el receptor, el sitio de unión que lo reconoce. A los 7 días lo que hicimos fue sacrificarlo y obtuvimos las células del vaso, de los ganglios linfáticos cervicales, inguinales y de la placa de Peyer. ¿Para qué? Para saber cómo esta respuesta inducida en la nariz era capaz de identificarse en todo el organismo. Y el comportamiento de los ratones y la presencia de diarrea también fue monitoreada. Y posteriormente, una vez que obtuvimos las células, las estandarizamos y llevamos a cabo la proliferación celular.
nuevamente con un control positivo que es fitohemaglutinina, el péptido solo, los adyuvantes solos y el péptido más el adyuvante. Determinamos la presencia de citocinas, puesto que la infección, la respuesta inmune causada en los humanos por esta y que es capaz de proteger es la respuesta de tipo TH2. Es por ello que buscamos esta información. Sin embargo, también quisimos explorar, ¿no? Y cuando uno explora, pues uno obtiene datos. Y cuando uno obtiene datos, tiene la obligación de responder a ellos. Aquí lo que les muestro es una fotografía al microscopio electrónico en donde las bacterias fueron cortadas y ustedes podrán ver cómo hay precipitaciones en las prolongaciones y cómo los anticuerpos generados por los humanos son capaces de aglutinar y por el animal de experimentación son capaces de aglutinar a la bacteria, y esto significa que esta es la forma y el tipo de anticuerpos por el que tenemos que buscar para asegurar que no solamente se induzca una respuesta inmune, sino que esta respuesta inmune sea eficiente, que sea efectiva en contra de la infección y que será el fenómeno de aglutinación los anticuerpos por los cuales estaremos interesados. Aquí están los grupos que les mencionaba, los que no habían sido inmunizados, hasta el que había sido inmunizado con el péptido y el adyuvante mucosal. La presencia de ETEC en las heces, ¿sí? Como el péptido y la subunidad B para el tercer día era débilmente positivo y para el cuarto no se encontraba ninguno de ellos, y como la presencia de diarrea, más sin embargo la infección sí se daba. Esto quería decir que los animales de experimentación se lograban infectar, pero nunca se enfermaron y la excreción se disminuyó hasta 4 días comparados con el grupo no inmunizados. Cuando medimos los niveles de anticuerpos de IgA e IgG en contra de los adyuvantes mucosales, observamos que por mucho el CRI daba una inducción de respuesta inmune más grande. Cuando lo que observábamos era el índice de proliferación de las células cervicales en los ratones inmunizados por vía intranasal con 50 microgramos del péptido y del CRI. Ustedes pueden ver cómo fácilmente la asociación entre estos dos, la respuesta inmune se intensificaba. Aquí lo que les muestro son los periféricos, los de placa de Peyer, los cervicales y los de vaso, y cómo cuando combinábamos el péptido y los adyuvantes mucosales, por mucho la respuesta inmune se veía intensificada. El índice de estimulación de la respuesta proliferativa en placas de Peyer con diferentes concentraciones del péptido, se observó que tan poco como 5 microgramos de él era suficiente para evidenciar que esas células eran de memoria y que por lo tanto inducía una respuesta inmune en el sitio blanco, en el órgano blanco en el cual ocurre la infección, dado que las placas de Peyer se encuentran depositadas en la parte externa del intestino delgado y que son ahí donde migran todas estas células con toda esta información para que en el momento en que la infección ocurre, inmediatamente se secreten los anticuerpos que van a ser capaces de aglutinarlas y evitar que se adhieran y que prosiga el evento en la patogénesis. En relación a la respuesta proliferativa en vaso, aquí observamos que el incremento en la proliferación se ve desde los 5 microgramos, sin embargo a los 25 microgramos la respuesta no fue significativa y no se comparaba por mucho la respuesta responsable contra la fibria completa. Y esto realmente era muy importante, puesto que lográbamos inducir la inmunidad en donde queríamos, en las mucosas. La parte sistémica era importante que hubiera una respuesta como un reflejo a un antígeno extraño que era capaz de ser antigénico e inmunogénico, pero que la mayor respuesta estaba localizada hacia las mucosas.
En relación a los linfocitos CD4, y por eso les hacía la observación, pues resulta que empezamos a ver un porcentaje de respuesta importante, tanto en vaso como en placas de Peyer, de células que no sabíamos que tenían que ser importantes para la protección contra la infección, ¿sí? Posteriormente, en estudios también realizados en el grupo, fuimos capaces de demostrarlo, no así la participación para CD8. En relación a las citocinas, por mucho la respuesta TH2 es la predominante y la esperada para este tipo de infecciones. Y bueno, con la finalidad de entender cómo era posible que un péptido que nosotros le habíamos colocado al final una cisteína, porque queríamos acoplarlo químicamente a la subunidad B de la toxina del cólera o del CRI, y que posteriormente, haciendo una revisión exhaustiva de la literatura, decidimos no realizarlo porque los resultados que empezaban a aparecer en aquel entonces habían demostrado que no era necesaria una acoplación química. Y nosotros, cuando vimos la consistencia de los resultados, decidimos no llevarla a cabo y simplemente combinar las partes del péptido con las partes de la subunidad B de la toxina del cólera, y con colegas del Instituto de Química, específicamente el doctor Mariano, el doctor... me acordaré, el doctor Mariano, pero ahorita me acuerdo, Soriano, muchas gracias, con el doctor Soriano, platicando acerca de estas interrogantes, acerca de la investigación, de cómo era capaz de que un péptido tuviera reconocimiento hacia una respuesta de tipo TH2, pero también reconocía las TH1. Lo que hicimos fue estudiar el dicroísmo de estas proteínas, pero mientras platicábamos, las proteínas se calentaron, ¿sí? Y cuando las empezamos a evaluar, estaban a 25 grados, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que no veíamos monómeros, ¿sí? Sino que lo que veíamos eran dímeros. Y entonces, con esa primera observación, yo dije, bueno, ¿y si yo la estoy introduciendo en un organismo cuya temperatura es de 37 grados, ya que estamos en 25, pues movámosle a 37? Y en lugar de ser monómeros, pues fueron pentámeros. Y cuando empezamos a reducir paulatinamente la temperatura, la estructura no revertía a ser monómeros. Y empezamos a hacer nuevamente estudios in silico para demostrar que tenía reconocimiento para linfocitos CD4 a través de docking. Y de esta manera podíamos explicar los resultados que les he mostrado. Entonces, estos son simplemente controles, ¿sí?, de una alfa y de una beta, y ustedes pueden ver perfectamente que el péptido con el que trabajamos corresponde a una beta hélice. Y aquí está la historia de las temperaturas, ¿sí?, cómo llega hasta un pentámero y se mantiene en ese pentámero y no se disuelve, y eso fue porque le agregamos una cisteína que fue altamente reactiva para lograr estos híbridos. Entonces podemos concluir que realmente algo que fue una observación en la comunidad, ¿sí?, la llevamos al laboratorio, llevamos a cabo los principios de Koch, logramos repetirlos y regresa a la comunidad de una manera mucho más simple, evitando estas infecciones. Este desarrollo cuenta con una patente. Nosotros tuvimos más suerte que el doctor Alagón, debo de confesar. En cuestiones de 2 semanas obtuvimos la patente americana, la patente mexicana en 1 año, porque ese es el requisito. Contamos con la europea y aquí están, ¿sí?, un gran número de mis estudiantes que han participado y se han formado a lo largo de esta interesante historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora López Vidal. Tiempo para un par de preguntas, por favor. Doctora Vidal, quiero hacerle un par de preguntas, porque me llama la atención la utilización de cría, ¿sí? La primera pregunta, ¿sí?, está en relación a cómo purifican cría
porque esto tiene muchas implicaciones. Desde el punto de vista de la doctora, aquí está Alejandra Bravo, que es experta en CRI, ¿sí? Y no hay una explicación para por esos trabajos, los conozco, ¿sí? De la actividad adyuvante, y ahí está la respuesta está en cómo purifica en CRI, porque es una proteína insoluble, que es un cuerpo, ¿sí? Proteico, ¿sí? Que debe arrastrar LPS, y el LPS creo que es el responsable de la inmunogenicidad y no CRI. De la toxina de la subunidad beta, no dudo, porque hay demasiados trabajos y se purifica perfectamente a 100% de homogeneicidad, pero CRI creo que no es, ¿sí? Sí, qué bueno que hace la pregunta y me da la oportunidad de hacer la aclaración. Este fue un donativo que nos dio el doctor Fernando Navarro del Cinvestav. Efectivamente, cuando corrimos un perfil en un gel de agarro, en un SDS Page, lo que observábamos era un gran contenido de lipopolisacárido. ¿Sí? Definitivamente. Y entonces abandonamos CRI y continuamos con la subunidad B de la toxina del cólera. Que tenga esa observación, porque se publican muchas cosas. Eso es lo que le estoy diciendo de esos trabajos, que es una colega de la FES Iztacala. Así es. Pues los revisores no repararon en ello, ¿sí? Y esto no es real, ¿sí? Pero uno siempre que obtiene un dato tiene que ratificarlo y tiene que entenderlo y tiene que explicarlo. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que un antígeno que tiene cero de relación con la subunidad B de la toxina del cólera, ¿sí?, tenga esta capacidad inmunogénica? Entonces le corrimos un perfil y vimos el gran contenido del lipopolisacárido y lo abandonamos. La otra cuestión es ¿por qué no incidir en la producción de este péptido a través de fusión génica? Porque esto es más fácil. ¿Y sabe qué pasó? Que la estructura del péptido cambia. No, pero usted está diciendo que son lineares. Lo que usted encontró era una respuesta lineal, no son conformacionales. Sí, pero en las clonaciones que hicimos tuvimos, le voy a decir, varias estrategias, desde anclarle un péptido señal para que fuera capaz de exportarlo para su purificación. 2, el clonarlo en un vector para posteriormente obtener las diferentes fracciones para su purificación. Y 3, la síntesis. Y la síntesis fue en mi grupo y en mi experiencia lo que mejor resultado dio.